Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tuyare wakwai picas por anain hanaiway tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú espera tu antirain wenshway viernes sanain a las 6:45 sanain a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na wayu spoy kana horo traya tawakas por anain hanaiway kahamin Wayakana kote shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Les saluda como de costumbre en este espacio Jennifer Orozco. Y hoy en nuestro programa queremos hacerte una pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Tus riñones están bien? Este interrogante te lo hace la EPSI Anas Guayú en el marco del Día Mundial del Riñón, que regresa todos los años en todo el mundo. Y es que se realizan cientos de eventos para crear conciencia sobre los comportamientos preventivos que debemos tener, conciencia sobre los factores de riesgo a los que estamos expuestos cada uno de nosotros y sobre cómo vivir con esta enfermedad renal. Así que desde la EPSI Anas Guayú hacemos este programa porque queremos cuidar tu salud renal. Queremos que tú sepas cómo están tus riñones para que acudas a tu IPS primaria y te realicen tamizajes si no sabes cómo están tus riñones y puedas recibir el tratamiento idóneo. Para conocer más de este programa, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la nefróloga, doctora Sandra Hernández, quien nos estará acompañando. Ella labora en la unidad renal Josefa González. Watamar mun pushwa anaya utsehoro saukai katu hapa hantita puts kastunta waraka het kaputs otam sitio to kostunto EPSI kat Anas Guayú anaya utsesavia kan win pehe orikan chan kan ucho na chan kan paraima otan wapuhe ori ap kan putska so wata kamat mauri anaya utsesav wapin tra yoto kostuma tra hintut ka Jennifer Orozco ka hia waraka hanta puts que sia como hiskuat wapurero que recuerdo wasaki wata kamat pura wana sakira anaya se trahchunka asakira kat apus hop na horu karian suru makat pushwarita chunka kamun wana chu hai has chata filtros makari hon por we iruk awala ka kas pushwarita kasa mohus no hot kat chicken to iruka so hotere anoi pan wori washite otamsisia sia ai makas pushwarita kasa anta katna mohus kuaipa no lisati disa kame washa so kai kat manus potchman hai mahirapa hirkap sumoin hamun thai mahiraya suri hotun otahnai pahia hamun to kuaipa man ke hanai to wanure ka wanure ku suru hete PSI ka Anas Guayú wai hen yo to kot pura ya waten te ha anai te hchun ota homa hiya kan wamahan kan wapushwari hiya ota ha yo to ko ota kuaipa ka ota wanure ka hamun pushwari. ¿Cuál es la función principal de los riñones y por qué son tan importantes para nuestra salud, doctora Sandra? Y bienvenida. Para que la sakira namoy honairo asokte ken shi pahete yo to ko sokai kat kaso shi atan ke ta chu ka wamoy otahamos ha kara ka man shi purana hanai waya. Buenos días, quiero iniciar dándole gracias a Dios por estar aquí expandiendo el conocimiento renal a toda su querida audiencia. Bueno, los riñones no solo tienen una sola función, tienen muchas funciones que la mayoría de las personas no conocen.
Una de las principales es eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Además, controlan el equilibrio del líquido en nuestro cuerpo. Ayudan también a controlar la presión arterial. También mantienen la hemoglobina, ayudan a mantener nuestros huesos sanos. Entonces, conociendo todas estas funciones, ellos son muy importantes para mantener saludable nuestro cuerpo. Anu kapocho muy so wata kamate so kasen wayu shiatani kasaiha kapurte wacho enka waman tu wacho enka tu has mais ka hamun wata sari te shiatan kan hot wanesia te parahat ka hiatan hiya ayawa te katuin wataro en hat karwane pe te shakaras wataro kan hot sarana en tehranari ashishun shiwe ouro shiwe mayatan te pirrion wa ouro rahni mayatan sa tes chunka o te hiya ai mahakas pushware te sut senka te we rukka wataro pona hot te sut senka wa chia ai mahaka o tam si hiya ai mahas pushware te kasi shoskut sana washa pot te sut senka te kut kat chia ayawa te katu wacho en kas kahamai filtro mayuri we human hiya kat sai mahai we puse no hotso mohonya te no tsayuri ni web sehuten te hayakat mai wataro por ana intento we rukka wa pushwa estum otro wacho se hay sai mahana. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que nos indican que podríamos estar teniendo problemas renales? Buenas Sakiraka. Hamos probate gente saban guayo mun kayu retrencho en que probain con hana ai hia retremana que en cuan probamos hana hamos probado en cuaipa. Lamentablemente, la enfermedad de los riñones muchas veces es silenciosa. Solo aparecen síntomas cuando los riñones ya están muy deteriorados. Algunos síntomas pueden ser fatiga o cansancio constante, algunas veces náuseas, vómitos. Incluso los pacientes no logran tolerar la comida. Otros síntomas también como edema o hinchazón de las piernas, inclusive poca orina, presiones arteriales altas, piel seca y picazón pueden ser algunos de los síntomas, pero es importante aclarar que muchos pacientes ya cuando los riñones no funcionan es cuando estos síntomas aparecen. Por eso es importante acudir a tiempo. Ano puchka hi pa hetrasaki raka. Wanere kate maya watu hauru. Mus yuta kaisai no hot kasai meskuha chik. Pernamo no wayu anta kananai mente por te ha intensa que etsenai mushi mapusa kai nai meskunye sari ete shi wanepi. Shi tirwaye kai haitai kui netan de ni kuin kan ne more wani mapaya. Ouro rahas na hap ouro rahas no ouro rahas no puna otto no utke shi mashitene ese jer suru ka hainte sutsen kan nai estres tuka intapa wane pistus tas tus saputan tus harap nanai muskah kai ni ko oi taro nanai no mai mankate hirere wane wai ruku tarahanai herut kap hu unapa heiha se han traumar nori wa wate haisau makat ketera ai tain wa anai wanari rahat tiene wane pi por te hane au huntene au mar nori mayente acheka na wayu kanairu antareshi mayempa no hot sapa chiki hamun disculpa tacheka mayempa na yastoma. La primera visita de control del bebé sano debe ser al tercer y quinto día de haber salido del hospital. Después de esa primera visita, el bebé debe volver a control con el doctor o la enfermera cuando tenga 1 mes de nacido y 2 meses de nacido. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Te para hatkat kai, hanari rachiwan hintes chiki hemeri nias chiki sereni, apunoi otaharai kai chiki hemeri nia. Sulu epitatka o hemeri ni michwa. Kasapura, pura tuhana tiang kierto chisna te control monaka shirren chine enfermero te chimedica chikhetra anta chwani kashi o tapiama kashi pani nache chinte ke hina anainia soto hai ya que no toya kan acha hai rashwa ko purana. Doctora Sandra, ¿cuáles son las enfermedades renales precursoras más comunes y los principales factores de riesgo? Buenas Sakiraka. Hararu mainte wanure achihit karma I omoho kat kwet tu wache enket pura horu moihana iwaya maria me ko wanai ret wanureka
Bueno, las enfermedades precursoras más frecuentes son la diabetes, que es la número 1, la hipertensión arterial, también las enfermedades obstructivas como los cálculos renales o también las próstatas grandes que pueden obstruir la vía urinaria y no permitir la salida de la orina. Hay que tener en cuenta que también hay algunos factores de riesgo que predisponen a tener daño en los riñones, como el uso indiscriminado de analgésicos como los AINES. Los más utilizados por la población en general son el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam de una manera indiscriminada, es decir, todos los días o por muchos días. Esto puede causar daño renal. También otro factor de riesgo es aquellas mujeres que hayan padecido preeclampsia o hipertensión arterial en el embarazo o inclusive en el mismo debut de la preeclampsia. Además, no hidratarse bien, por ejemplo, estar deshidratado o pasar mucho tiempo en lugares con mucho calor, por ejemplo en el campo, sin mantener una adecuada hidratación puede dañar los riñones. La obesidad también es un factor de riesgo. Comer comida ultra procesada como gaseosas, jugos, salchichas, enlatados, hacen que los riñones tengan que trabajar más para sacar todas esas toxinas que estos productos contienen. Esos son factores de riesgo. Anure hiya terwanure omoh kara ayu kara nai hono wacha hitra su kara karasha o tamsi tre ipna isut sai wan wayu hore hai o tamsi wan wanure kari terkana in kat kalkulo o tamsin ayu kana prostata ka urut kana tra prostata kana nai mashita inrenaya o tamsi mohu ten satashir kana tum staur entera maka ayu imsita na cho in kat sanai hetra hayha se mahia o ten te hawane wa rukua min kayu po na cho mayen po na cho o tamsi hiya es when asashiro emira rushiro ayu isa cho in stuma min ke sahno rwane pis por kai kat pusho makat kat na proxeno ibuprofeno diclofenaco meloxicam tu min ke sahno rwane pis na tai kat min ayu is cho in stuma amat ses itas stum derwane reka masase ihan piao tensa purane ai pashia na wayu aruka hakan sut sinai na wayu su karakanai ro hur hain hirhe ramata huri mayen hai o tamshina hiyeyu ipuonu kana ayu kana stuntra preeclampsia manaka ayu snacho na yairos ka hamai na yakana aruka hastanat sinka ipna sante derwane reka na chiwayu maten ke asa won ni atan short hon na hara ren halai ni waraite masai ro boy ayu sncho wayu makai ke chira uru kai maestra tutori mai nohori nai ren sentra hoin kamaro wani kasa hore ke shakaras watan tin sulu minchu uren tan shisto otam sitre himari ekakar mai comi tre ekur comida muy chata tre kutka que tra a las cajush tra hurich huskat pehewa tra salchipapa manaka tra poter hutka tra casios patot katoro ka pushati airo wain makasa saka por kakaria intensuri mohun hier tra ayu wacha estoma ya se atruwacha en ya estás me pushura tente casa ay amahakachi por kakaria intensuro en tu furia hawara kan sain pana washa ayu msi wacha sene biantos ya tan aponen to so bientos por otro ya tan sene gente casa saka que te kuru es que karmao chirwai arana arenados kausi hoy prayurin cho hay ma podemos yo ir que pasó bueno vai roku achia na shihia hanari ramal hori hanta sene mayen pa hoy tentro wanu de kawaremo yo. Recuerden que a esta hora están escuchando el programa institucional de la EPSI Anas Guayú, Tú y Yo Hablemos de Salud. Hoy estamos hablando del cuidado de los riñones en el marco del Día Mundial que fue ayer, jueves 13 de marzo, y tenemos como invitada a la nefróloga doctora Sandra Hernández. En este Día Mundial del Riñón, ¿qué recomendaciones daría a las personas para mantener los riñones sanos? Chiro hat kara sakira how to kai kari kat suru makat pushwan kari ho chachuke kaso puts apna hat to hiya kana irupura ay mahirawa no horente ayurin tracho en kamauria. Primero es una adecuada hidratación, tomar agua, 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Esto puede variar en personas que están expuestas al sol, deben tomar más porque se deshidratan. Evitar el consumo de ultraprocesados como gaseosas, jugos en cajita, micatos, enlatados, salsa.
Comer bajo en sal es importante también. Hacer ejercicio es importante para evitar la obesidad. Evitar la automedicación con medicamentos que puedan afectar el riñón, como el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, que son los más utilizados por la población general. Ojo, si tienes hipertensión o diabetes o has tenido preeclampsia, puedes preguntarle a tu médico cómo está tu creatinina. Es un examen en sangre que me puede definir cómo está la función de los riñones. También es importante preguntarle a tu médico si botas proteínas por la orina. Esto nos puede ayudar a definir si hay daño renal y se puede definir de manera precoz, antes que todos los síntomas aparezcan. Además, si tienes cálculos renales, debes acudir a ver cómo está tu función renal. Ano kan put shmai tholu sau te ai hamai te hai mai sau kari ai hochi suru mapa ka pushwale ta cheka para hanare mai te sapa win esa magda pijama punai litro por ka kat por anai te urei te mancha cheka anai hachi ni wanepi otam sia na wayu que spuran te ka wanepi sapa sau hot sawun shakar na himari e ka no tres kur hot ka ya otro huru ka tienta ka sios ka otro hu ka ton hot ka terrai push Kucheni paras kali rupushwa no mai paran hikoi mas hai mahira waraita hiya hai hapatra waraita ka shaita ka himari kan suri kausin mai hiya hai mahira ka mai ayu he rechen watta kai magtamna ka humanya no centro uno akene ka chike mai na proxeno ibuprofeno diclofenaco meloxicam maka terra ayu he esto hir ka smai nara hiyeyo ho na ayu kana che nara sukar kana tanara ai ipna kan sut sai nai otana hiyeyo kanai porque preeclampsia hai mahira phir ka bhamanun tok tot ke hamos kuai patra creatinina ka hai hir examen yuri repasha por te hante au hutsen terra wanere ka hanai wane wai rokua otamsia hakap na shir hamos kuai patashir bonara mam hamata ka takuai patate ha sa hamita che mai shvinun tok tot ke hirt ka pone wai rokua mos pochme so kai kat. Muchísimas gracias a la doctora Sandra Hernández, nuestra invitada en el día de hoy, también a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Wayunaiki, y a todos los oyentes que nos escuchan y que están conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anahuayú. Los esperamos el próximo viernes por este mismo medio para seguir hablando de salud. Recuerden, juntos gestionamos salud. Feliz fin de semana. Anaya utsahoro sauhapo y pentre puch que wane wai rokua tuntra wara ka het ka puch otam sia sau hotra sunaki que tra hintu que Sandra Hernández wayao te pensau moima tumas que wane wai reskutra puch nakar waman anaya utsahoro hiakan ni wai mayukan wari moyukan e que nara que interés que hot kare maurio sukin ariho hai maha posa wan pehewa no sem pasia sukar energia no sem pusho atra que shiste mai ayo isa cho instum ochmoin chia hitra EPSI kana soy purana hana hiya siste acha ira wakua piya kana to wayakan acha ira shwakua purana